Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches, los que nos van a ver en diferido. Eh, Mi nombre es Carlos Solís y como siempre vamos a hacer una pequeña presentación de nuestra comunidad y bueno, ¿qué es la comunidad de Microsoft Azure Panamá? Pues somos parte de lo que es la Fundación Comunidad Dojo, que nuestro eslogan es cambiando vidas por medio de la ciberseguridad. Donde tenemos múltiples comunidades dentro de la Fundación Comunidad Dojo. Entre ellas tenemos Dojo Cloud. Dojo Cloud es la comunidad enfocada a temas de nube. También trabajamos con las otras nubes dentro de Dojo Cloud, pero este evento es específico, es del grupo de Microsoft Azure Panamá. Esto es patrocinado, uno de nuestros patrocinantes es eh, OS Digital Consulting, una empresa ubicada en Florida y siempre están buscando nuevos talentos en Latinoamérica. Entonces, estén atentos, aprendan de Azure, que siempre están buscando talento. También aquellos que son estudiantes pueden ser parte del Microsoft Learn Study Ambassador. Es un programa enfocado solo para estudiantes. Ahí van a relacionarse con otros estudiantes Ambassador, van a tener mentoring por Microsoft MVP y tienen acceso a algunos, múltiples recursos de Azure. Entonces, aprovechen la oportunidad. Y próximamente, este mes, el 29 de marzo estaremos siendo parte Panamá por primera vez del Global AI Community, donde vamos a tener el sábado 29 de marzo un evento lleno de IA en Azure. Ahora, al final de la presentación, les comparto los enlaces por el chat para que se suscriban. Va a ser un evento híbrido, entonces los que estén fuera de Panamá pueden asistir en línea, los que estén en Panamá aprovechen y vayan al evento presencial, y porque una de las cosas más importantes de estos eventos es el networking, conocer gente, porque no es saberlo todo, sino tener el número de teléfono del que lo sabe. Y el mes que viene, también en abril, vamos a estar conversando de automatización de renovación de certificados electrónicos de LensCrypt en Azure. Va a ser por mi persona esa presentación y ahí vamos a hacerlo en vivo. Primero vamos a explicar qué es, vamos a hacerlo un poco en vivo y por ahí les comparto un repositorio de GitHub con el código de infraestructura como código para que hagan el despliegue de la infraestructura y puedan hacer sus pruebas y sus laboratorios. Y bueno, de nuevo, Microsoft Azure Panamá, estamos en Meetup. Allí en Meetup tenemos todos los eventos, entonces no pierdan la oportunidad. En Meetup, ahí nos hacen seguimiento a todas las actividades que estamos haciendo. Y también estamos en LinkedIn, tenemos un grupo en LinkedIn, tenemos una página en LinkedIn, por favor, conéctense e interactuemos allí. Importante, únanse a la comunidad, me escriben si quieren hacer algún aporte directo en la comunidad, si quieren hablar alguna charla, por allí también les voy a compartir al final de la sesión o al final de mi conversación, les compartiré los enlaces de todos los sitios que he estado hablando y para que puedan presentar sus talleres, sus ponencias, sus presentaciones. No tiene que ser una actividad, una reinvención de la rueda o algo espacial. Créame, un proyecto que están haciendo en la universidad, eso es una oportunidad de compartir su proceso. Mucha gente va a aprender, créanme que hay gente que no sabe las cosas que ustedes están aprendiendo en el día a día, hay gente que no lo conoce, entonces aprovechen la oportunidad y compartan su experiencia. Eso le va a dar oportunidad de hacer networking, tener contacto con profesionales en el área y hacerse ver dentro de la comunidad. Y ya hablé mucho, ahora vamos a dejarlo con Cristian Araujo, que nos va a estar hablando de GPT-RAG, Agentic, conceptos, despliegue y fundamentos. Probablemente lo mencioné mal, pero el experto es Cristian, y adelante, Cristian. Gracias, Carlos. Sí. Listo, volviste. Perdón. Sí, gracias, Carlos. Un placer el estar con ustedes hoy. Déjame, voy por aquí compartiendo la pantalla. Listo. Se ve, perfecto. Perfecto. Listo, entonces... ahí está.
Bueno, un placer, como decía, un placer estar por acá, compartiendo un poquito. Ojalá y salga bien, ojalá y nos funcione bien la parte de la demo, porque si no se va a quedar burlado por ahí en la agenda, el hands-on. Pero acabo de darme cuenta que no puse aquí un punto muy importante, presentarme. Entonces me presento muy rápido. Me di cuenta ahora que Carlos estaba presentando. Un placer, Cristian Araujo. Yo trabajo en Microsoft, soy Technology Specialist de Data and AI para Centroamérica y Caribe. Estoy basado en Guatemala y pues básicamente veo los clientes para Microsoft Enterprise que están en Centroamérica, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Jamaica, si no recuerdo mal. Parte de mi día a día es poder ver un poco de AI, ver temas, despliegues con Azure OpenAI, con Index Search y también por el otro lado analítica, un poco de Fabric, Databricks, em, pues bueno, cositas así. Bien, ese es básicamente lo que sucede en mi día a día. Y ya entrando de lleno a la presentación de hoy, vamos a ver los primeros pasos. Decía, íbamos a hacer un despliegue. Y el despliegue está basado en este repo de GitHub. Entonces, ¿cuáles suelen ser o cuáles son los pasos para poder hacer el despliegue de la solución que está en este repositorio de GitHub? Y lo traigo por acá. Muestro un poquito y explico un poquito la arquitectura. Creo que se ve un poco pequeño, pero ya, listo. Aquí está el GPT-RAG, es bueno, un repo en GitHub que trabaja un equipo de Microsoft. Digo trabaja y no digo trabajamos porque aún no soy contributor de esta. De hecho, estaba ahí peleándome con ellos de que está sacando algunos errores en uno de los branches, pero bueno, todavía no soy de estos 19 contributors que están por acá. Sin embargo, el despliegue tiende a ser bastante sencillo. Básicamente, y aquí están los pasos, aquí dice cuáles son los prerequisitos para poder desplegarlo. Lo que vamos a necesitar tener instalado en nuestra máquina, tener el Azure CLI, PowerShell 7, GitHub, Node.js 16, Python 3.11 y haber creado al menos un recurso de AI en Azure. ¿Por qué un recurso en AI? Porque cuando lo desplegamos desde el portal, cuando hacemos el despliegue de alguna solución desde el portal de Azure, lo primero que hacemos es darle a aceptar a la casilla del AI Services Creation. Y básicamente es aceptar que vamos a hacer un uso responsable de las soluciones de inteligencia artificial y que no vamos a buscar generar ningún daño. Digamos que ese es el fin de poder aceptar los términos y condiciones de crear los recursos de AI en Azure. Una vez hemos firmado o tenemos eso aceptado en la suscripción, esto se acepta únicamente una vez por suscripción, ya podemos hacer el despliegue. Y básicamente, ¿cuáles van a ser los pasos para el despliegue? Hay un paso no documentado aquí y es poder ir a la carpeta y si ven aquí tengo como varios despliegues ya hechos, vamos y creamos una nueva carpeta en la que crearemos, le ponemos un nombre, por ejemplo, Dojo Panamá. Y entonces lo abrimos ya teniendo el Azure CLI, se va a habilitar el terminal, abrir desde en terminal y nos va a abrir esta pantalla. Luego iremos y ejecutaremos el primer comando y tenemos dos opciones, hacer RAG normal o el RAG agentic. Como la charla se llama Agentic, pues entonces voy a hacer el clon de la Agentic. Y esto lo que va a hacer es descargarnos o hacer como el clon de este repo o parte de este repo con la versión Agentic en
la carpeta que acabamos de crear. Le voy a poner Dojo Panamá y listo, ya inicialicé el nuevo proyecto. El segundo paso es poder conectarme. Tenemos dos opciones, con el Developer CLI o con el Azure CLI. ¿Cuál va a ser la diferencia? Depende de lo que tengamos instalado. Ya instalamos el Developer CLI, lo que va a hacer es levantarnos un prompt, o lo que nos va, perdón, una nueva pestaña en el navegador para que nosotros hagamos login. Y si utilizamos solo el cáncer o algunas enfermedades que al final terminan. Si utilizamos únicamente el AZ login, pues nos va a levantar una pequeña pantalla aquí en el PowerShell y nos va a preguntar a cuál cuenta nos vamos a autenticar y luego que seleccionemos la suscripción. Voy a hacer el primero, solo porque es más visual la autenticación. Nos abre la pestaña del navegador, nos va a preguntar a cuál cuenta deseamos autenticarnos y luego nos sale el mensaje que ya se autenticó. Y finalmente aquí abajo lo que hace es que ya él mismo se autentica y nos da todos los temas. Ahí ahorita ya era parte de lo que yo estaba peleando con el equipo. El siguiente comando ya sería desplegar. Y por detrás lo que hizo es que descargó algunos temas, tiene construido un bicep, en donde el bicep se va a encargar, y digo, no sé cuántos conozcan o estén familiarizados, perdón, con qué es un bicep. Pero para aquellos que no están familiarizados, básicamente bicep es pongámoslo en palabras sencillas, aunque algunos me matarían por decirlo así, pero es un orquestador de despliegue tipo Terraform, pero propietario de Microsoft, que nos sirve para desplegar recursos en Azure. Tiene su propio lenguaje para poder configurar cuáles son los recursos, en qué orden se van a ir desplegando, y básicamente es la plantilla con la que yo voy a desplegar una solución. Y digo así una solución porque no es voy a desplegar solo un recurso y voy a construir un gran bicep, sino que es para poder construir una solución con sus dependencias y cada uno en los pasos organizados. Entonces, regularmente el bicep se levantaba e iniciaba bien con el AZ de op. Sin embargo, en este momento está fallando y quiero mostrar que está fallando y luego cómo lo corregimos. AZ de op y va a salir un error que no va a poder compilar una función. Me va a preguntar cuál es la suscripción, cuál es la región y luego que no pudo compilar la función data ingest. Entonces, lo que voy a hacer es darle, y dice, aquí me dice la ruta en la que la estaba buscando, ¿sí? Entonces, yo voy al cd.azure y aquí yo voy a hacer un git clone. ¿De qué? De esto, pero de otros componentes por debajo. Y ahora voy a mostrar en dónde están esos componentes. El primero es el ingestion. El segundo es el orchestrator. Y el tercero va a ser el frontend. Y ahora me regreso desde donde estaba inicialmente y ahora sí puedo correr la Z de up. Digo, ahorita no la voy a correr porque ya tenía otras dos corridas aquí y el despliegue va a llevar aproximadamente 25 minutos en correr. En mi caso está dando ahorita otro error y es porque por alguna razón no me está detectando que tengo actualizado esto. El C++ 14.0 Redistributable, creo que sí lo dije bien, pero el Build Tools de C++ no me lo está reconociendo como variables de ambiente, pero es a la hora de compilar uno de los componentes. Digo, eso no pasa nada ahorita. Lo que va a hacer es que se queda y no corre unos comandos que se llaman Post Deployment Scripts y me toca ejecutarlos a mano. Y hay en uno que es muy importante, que es en el Data Ingest, que lo que hace es que crea unos índices. Básicamente es poder crear el index search
que pudiéramos ver aquí. Y lo que me crea, o lo que hace el post deployment es crear un índice, el indexador, skill sets y el data sources. Y creo que ahorita continúo hablando un poquito en chino. Y entonces lo que quiero es aterrizar hacia esos conceptos. Me regreso aquí y explico un poquito de la arquitectura de cómo está el rack básico o el rack por defecto y luego me amplío hacia el agentic. Y entonces, la arquitectura del rack normal, del rack por defecto, lo que hace es que nos va a desplegar un app service en donde nos va a dar un frontend. El frontend va a ser tal cual una ventana de chat. De hecho, se los puedo mostrar por acá. Y aquí. Yo tengo este frontend al que le puedo decir hola. La primera vez se va a tardar. Ya me respondió hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Y luego yo puedo hacerle preguntas. Si es la primera vez y yo no le he cargado ninguna información, va a decir que no tiene información, que es lo que pues va a suceder en este momento. Entonces, yo vengo y finalmente estoy aquí en el App Service. Luego vemos que despliega otra serie de elementos. Él despliega un Cosmos DB. En este Cosmos DB él va a guardar todos los chats. Aquí es donde queda el chat history de de las conversaciones que han sucedido en el frontend. Y luego yo les decía, y digo, esto es lo que hice clon de, a ver, lo que hice clon aquí, del frontend. Y si me voy a ese URL, vamos a duplicar esta pestaña. Y solo voy a darle frontend. Lo que tiene es el código del frontend, ¿sí? O sea, no es nada más, nada diferente. Es poder desplegar todos los componentes que son la cara frontal de la solución. Tal cual, esta página, ¿sí? Esta página con la conexión al segundo componente. El segundo componente que desplegamos es el orchestrator. El orchestrator, si lo vemos acá, es una función y esta es la que hace la magia entre el rack normal y el rack agentic, porque yo puedo configurar en el orchestrator básicamente que las búsquedas las vaya a hacer a un index search, que va a ser una base de datos vectorial en la cual yo indexo y creo los vectores para las búsquedas semánticas o cualquier búsqueda que yo voy a hacer dentro de los documentos que yo pueda parsear, pero digamos, y especifico documentos porque para ello pues es donde nos va a servir el AI Search. Yo puedo agarrar un archivo grande, un PDF, Word, Exceles y subirlos al AI Search y lo que va a hacer es que se va a ejecutar la función de Data Ingestion, que es la segunda función que desplegamos, y esta función va a hacer el chunking o va a partir los documentos en fragmentos significativos que luego va a indexar en el AI Search. Entonces, habiendo indexado esos documentos en el AI Search, cuando llega una consulta hacia el App Service, él la envía al orquestador, el orquestador va a verificar si la data que estoy consultando está en el embedding o necesita bajar al AI Search. ¿Y por qué digo el embedding? Lo primero que va a suceder es, cuando yo voy haciendo las consultas, estos embeddings son, digamos que vectores encima de la base de datos vectorial para poder tener, diríamos en base de datos normal, el caché de aquella data más reciente que se ha consultado para no tener que bajar
al AI Search a consultarla, sino que dentro del OpenAI queda como en caché del sistema. Y para ello nos va a ayudar muchísimo el embedding. La base de datos vectorial, ¿cuál sería en ese caso? El AI Search. El AI Search. El AI Search, sí. Ahí es donde tal cual se crean los vectores, donde hacemos la relación de los chunks. Y vamos a entrar un momentito al AI Search para poder ver cómo se ven los datos, ¿vale? Pero aquí es el vectorial y el embedding es como ese cache. Y vamos a tener un embedding, cuando desplegamos el OpenAI vamos a desplegar el embedding y el modelo fundacional, que creo, si no estoy mal, está utilizando ahorita el GPT-4o. Entonces, es parte de lo que se despliega por defecto con la solución. Y luego cuando desplegamos el Agentic, crea una dentro del orquestador se despliega una, digamos que característica adicional en donde el orquestador va a entender, o sea, yo le puedo hacer una configuración en donde haga una búsqueda híbrida y cuando yo le haga la pregunta, él va a entender si la búsqueda tiene que irla a hacer al search o por el contrario, él va a ir, un caso que yo he utilizado mucho es, va a ir a una base de datos y yo le puedo hacer una configuración de NL to SQL. Y eso está igual acá, mira. Aquí abajito dice, bueno, este es el Zero Trust, pero aquí abajo hay un... Espérate. Ahí se me acaba de perder. Voy a volver aquí al RAG. Agentic. Y aquí en el Agentic está el Orchestrator, el NL2SQL para hacer chat con Fabric o con una base de datos. Y están como las diferentes tareas. Básicamente aquí nos explica cómo funciona el agente. Y luego cómo agregar las configuraciones adicionales para los agentes y cómo correr el orchestrator. ¿Sí? Digo, dentro de este, vamos a ver, no salió aquí, pero estaba, tenía que irme a la otra página. Aquí en el NL2SQL está como el diagrama de la arquitectura, de cómo funciona y cómo hace el triage el agente para poder encontrar cuáles son las fuentes hacia la que el orquestador va a ir a buscar según sea el caso de uso. Entonces, ese es digamos que cuando está funcionando el agente de forma correcta, ¿de acuerdo? En mi caso, ahorita el agente no está queriendo funcionar. No me dice por qué, básicamente cuando hace el triage, todas las preguntas me las manda al index search y entonces no me contesta sobre la base de datos, pero lo que hace la gente es convertir el lenguaje natural a comando SQL que luego ejecuta sobre la base de datos. Pero bueno, hago aquí la pausa describiendo la arquitectura y describiendo como los primeros pasos del despliegue, pero no sé si hay alguna duda antes de ir al resto de contenido y luego a la parte técnica. No veo ninguna pregunta en el chat. Dale, continúa. Ok, listo. Bueno, entonces volvemos a la parte de teórica y partimos de, bueno, no sé cuántos hoy conozcan qué es RAG. Creo que ya es a ver, déjenme quitar esto. RAG, pues bueno, es un patrón de implementación de AI. Me atrevería a decir el que más ha estado siendo utilizado últimamente. Y de hecho está empezando a evolucionar, lo vamos a ver en un momento, empezando a evolucionar a utilizarse a cambiarse, perdón, por agentes. Pero en su forma más sencilla, tratando de explicarlo así de forma más sencilla, básicamente el RAG es
digamos, en su nombre en inglés es el Retrieval Augmented Generation, y yo básicamente no me recuerdo nunca del nombre en español. Es como recuperación por aumentación o algo así. Eh, Todo el mundo lo conoce como RAG y entonces uno se malacostumbra a solo llamarlo RAG, pero básicamente poder obtener o poder recuperar la información de datos relevantes desde una base de conocimiento. Esta base de conocimiento puede ser un SharePoint, puede ser una base de datos vectorial, de hecho funciona muchísimo mejor sobre una base de datos vectorial, para poder devolver y hacer referencia sobre el texto y los documentos que se están utilizando. Permite, o más bien, se utiliza a través del lenguaje natural y utiliza los modelos del lenguaje para poder hacer y generar esas respuestas. Entonces, ¿qué más va a suceder? Regularmente, cuando estamos hablando de AI, vamos a poder tener ahora cuatro formas de utilizarlo. El modelo fundacional como lo tenemos hoy, sin hacerle ningún cambio, y es como sucedería cuando utilizamos ChatGPT, cuando utilizamos el Copilot Chat o cuando utilizamos Gemini en nuestro celular o en el navegador web. Esa es la primera forma de utilizar AI. Es utilizando el modelo as is y sin ninguna mejora o sin ninguna personalización adicional. El segundo es poder hacerlo a través de un RAG, en donde las respuestas van a estar basadas o van a estar grounded en un contexto en específico que van a ser los archivos o la información que nosotros le acerquemos al modelo, y utilizará el conocimiento de modelo para poder responder cualquier tema que nosotros le demos en cualquier idioma o poder razonar a partir de la información que nosotros le presentemos. ¿Esto qué quiere decir? Yo, por ejemplo, un ejemplo que utilizo bastante es subir, por ejemplo, un manual de carro y poderle hacer preguntas en inglés o en español de cómo funcionan diferentes componentes del vehículo. Y me las va a responder en el idioma que yo esté haciendo la pregunta, haciéndome referencia al manual. Y el manual pues está escrito en inglés. Entonces, básicamente el modelo o el robot, por así decirle un nombre, nos va a responder únicamente basado en los datos que nosotros le presentemos. Ese es el segundo patrón de implementación, que es RAG. El tercero es, si yo no quiero acercar estos datos, sino más bien, yo quiero seguir utilizando el modelo fundacional, pero entrenándolo o ajustándolo de cierta forma con mis datos o con el lenguaje que utiliza mi empresa, yo puedo hacer un fine tuning. Y este fine tuning lo que va a requerir es que tener una plataforma en donde yo pueda hacer ese ajuste. Tengo que crear el esquema con las preguntas y respuestas, o más o menos las respuestas que va a tener, para que el modelo se reentrene sobre ese ajuste. Y digo se reentrene y va a sonar como, voy a tener que esperarme 1 o 2 semanas para poder entrenar el modelo. No, en realidad es como decirle, ok, luego de todo este conocimiento que tienes, contesta con este contexto, o esta es la forma en la que debes responder. Debes tratar a todas las personas de tú, de usted, de vos. Tienes que poder manejar Spanglish sin tener que cambiar el idioma dentro de la conversación. Y son personalizaciones que se hacen para que el comando o el prompt de contexto no se haga tan gigantesco. Entonces, ese es uno de la tercera tipo de implementación que podemos hacer, que es el fine tuning. Y la cuarta, que es la que está empezando a utilizarse, es el agentic. O sea, tal cual, crear un agente especializado para realizar diferentes tareas, en donde, y si nos regresamos a la arquitectura, en donde el chat va a llegar a ese orquestador, y este orquestador va a tener la configuración o la característica de poder entender qué es la petición que se está recibiendo y dirigir a cada agente la petición en particular
perdón, llevar la petición a cada agente que va a saber responder la petición particular que se está haciendo. Si es, por ejemplo, que yo tengo un agente de clientes entrenado para hacer consultas sobre una base de datos, entonces él va a dirigirse al agente de clientes. Si tiene un agente de ventas, de hecho, hoy estaba en una llamada en donde decían que, bueno, ya viene un agente tal cual para que se conecta con Dynamics y se va a ampliar a SAP para que a partir de algún prompt pueda generar las propuestas combinándolas con algunos documentos y correos que se han tenido. Y digo, esto me recuerdo por la plática que teníamos al inicio de que los ingenieros de preventa terminando siendo postventa y vendedores y todo al mismo tiempo. Viene a ayudar a esa parte y tal cual es poder construir esos agentes que son muy particulares para cada una de las tareas que se le pida y va a haber un orquestador que es el que finalmente lidera o orquesta la ejecución de cada uno de esos agentes. Entonces, son como los cuatro patrones. Los que más se utilizan ahorita pudiese ser el RAG y el Agentic. El fine tuning requiere un skill un poquito más profundo en cuanto a cómo configurar ese esquema y sobre todo luego el costo de almacenamiento de ese modelo afinado también a veces tiende a ser elevado. Entonces se utiliza más el RAG y el Agentic de momento. ¿Cuáles son los ejemplos de uso del RAG? Primero, pues el chatbot. No sé por qué dice chatbots, pero chatbots, si quieren lo corregimos luego, chatbots. Agentes para soluciones de soporte, casos de soporte. Hay algunas aplicaciones educativas en donde, basado en un compendio o en una regla de modelos académicos, puede aprender o podemos responder según ese compendio que se tiene. Bases de datos de conocimiento también es otro. O bien agentes virtuales que se basan en un repositorio estático y que no cambia en tiempo real. ¿Por qué? ¿Por qué hago énfasis en que no cambia en tiempo real? Porque mucha de la interacción del RAG va a ser sobre esta base de datos que decíamos, la vectorial, o un repositorio externo como un SharePoint. Mas no está hecho para que responda sobre datos que se están ingestando en tiempo real. Aunque podemos hacer una combinación, y ahí me puedo pasar de una vez a la Agentic, en donde podemos tomar esas decisiones basadas en objetivos, donde vamos a tener como la autonomía de cada agente y como comentaba o como veíamos ahí en el acelerador, podemos conectarnos, por ejemplo, con un lakehouse de Fabric, en donde ahí sí podemos recibir data en tiempo real o en near real time y que tengamos un agente que pueda hacer las consultas sobre esta base de datos y poder devolverlas. Y entonces ahí sí ya nos cambiamos hacia que podamos tener esas consultas en tiempo real, pero ya es construyendo un agente especializado y no un RAG como estábamos hablando hace un momento. ¿Cuáles son, y digo ya ampliando, cuáles son algunos de los patrones de uso del Agentic? El primero es como les hablaba, y traigo aquí el punterito. Hacemos una pregunta, hay una respuesta y el agente pues maneja tal cual la pregunta y basado en el conocimiento manda la respuesta. Pero luego hay otro y este ayuda, el segundo patrón, el de validación, es algo que ayuda mucho en las implementaciones y hoy en día, porque ¿qué otra problemática nos encontrábamos ya con el desarrollo de una solución pronta a estar en producción? Venía el equipo de QA y entonces empezaba a hacer las pruebas, empezaba a tirar la batería de consultas, diferentes escenarios y en algunos casos decía, oye, pero es que no siempre me responde lo mismo.
Claro, porque en la segunda ocasión le hiciste un prompt diferente, o depende de cómo le plantees el prompt, así va a responder. Bueno, pero ¿y cómo voy a estar seguro de que la data que me está dando es correcta? Entonces, se puede construir un agente que sirva para validar esas respuestas. Y entonces, hace la pregunta, le hacemos la pregunta 1, da la respuesta, esa respuesta llega como pregunta al segundo agente y todo lo que sea correcto lo dispara como correcto y lo que sea incorrecto pues nos generará un flag de que en este contexto o en esta pregunta el agente que estamos entrenando está dando respuestas incorrectas y por lo tanto necesite algún ajuste. Ese segundo, como digo, es el que nos ayudó finalmente a poder llevar ya algunas de las implementaciones cercanas a producción. Digo cercanas a producción porque ahora hay otro tema que está ahí deteniendo el despliegue a producción, pero es cómo se va a hacer ya el gobierno de la plataforma una vez desplegada. Sin embargo, a nivel técnico, los agentes ya pasaron la prueba, digamos que ya tienen el visto bueno de QA y solo es temas de gobierno que tienen detenida la solución. El tercer patrón es como el que les decía. Tenemos el orquestador en donde tenemos un agente con que orquesta las ejecuciones de los diferentes agentes, en donde separamos diferentes tareas para cada uno. Como decía, un agente pudiera hacer una búsqueda sobre un index search, otro sobre clientes, otro sobre propuestas, otro sobre correo electrónico y que finalmente regresen al agente 1 o al agente 3 que sea el consolidador y nos dé una respuesta unificada. Ese también es otro de los patrones que pueden ser implementados. Y finalmente, digo finalmente antes de pasar a los últimos dos, porque tenemos 6, es uno que sirva de supervisor, que es como la combinación, o perdón, de delegación, que es como la combinación de los anteriores, en donde tenemos un agente orquestador y los 3 agentes por debajo pueden hacer lo mismo. Y luego el orquestador recibe las respuestas y le manda a un agente sumarizador para dar la respuesta final. Y por eso decía que es como la mezcla de los dos anteriores, porque en este tenemos un agente que sumariza con tareas diferentes. En el anterior teníamos un agente experto validador y aquí este puede ser el mismo validador o el supervisor puede ser el validador que ya solo envía la data curada al sumarizador para que dé la respuesta final. Y el penúltimo, digo penúltimo, hay un último, pero como ese ya lo vimos, lo obvio. El penúltimo es que hay un humano de por medio. Y este sí es un tema que particularmente me gusta recalcar mucho porque a pesar de que se corre el riesgo, y digo, en alguna de las clases que comparto también está ese tema controversial de, bueno, y ahora los agentes entonces se van haciendo más especializados y corremos el riesgo de perder nuestro trabajo. Not yet, o no estamos ahí aún, porque vamos a necesitar siempre tener esa validación del humano. ¿Para que un agente pueda pasar al otro agente o que finalmente ese agente pueda llegar a desplegarse y primero a desplegarse como desarrollo o desplegarse productivo, pero igual necesitamos hacer un mantenimiento y ahí entra como el AI Ops o el que viene desde el DataOps o desde el DevOps más el DataOps más el AIOps para poder hacer el mantenimiento de estos agentes. Sobre todo porque ustedes no me dejarán mentir. Hay un patrón que cada al menos 2 a 3 meses máximo tenemos un nuevo modelo que supera al modelo anterior que se habrá generado o que habrá sido el mejor hace 3 meses. Y entonces tenemos un patrón de que se está cortando ese tiempo
y necesitamos de alguna forma ir actualizando e ir manteniéndolo. Sobre todo porque se generan nuevos modelos y estos nuevos modelos, su utilización viene siendo todavía más económica. Entonces, también en tema de implementación de costo, se va haciendo más importante poder estar más actualizado porque es más rápido, tiene mayores funcionalidades, por ejemplo, de razonamiento, y el tema de costo es muchísimo menos costoso que las versiones anteriores. Y hacemos de cuenta, por ejemplo, una implementación, hace poquito estaba viendo una comparativa de una implementación que habíamos visto en octubre del año pasado y hoy, llegando a cercano a la implementación, se hizo el cambio de la gente. Inicialmente estábamos con un GPT 3.5 y hoy estamos viendo hacer la implementación con el O1 y solo en la cantidad de tokens. Primero, vamos a tener más tokens disponibles con el O1 a una fracción, casi me atrevería a decir, menos del 50% de lo que iba a costar con el 3.5. Entonces, entra esa parte de que el humano vaya dentro del proceso, primero para mantenerlo y segundo para ir optimizando estas implementaciones. Y decía, finalmente estaba la sexta, que es el RAG, que pues ya hablamos ahí un poquito más de RAG, en donde tenemos la información indexada y el agente sabe de dónde ir a traer la información. Hago aquí una pausa antes de pasar a la evolución, que era lo que ya comentaba, que también íbamos a ver sobre cuáles han sido los patrones tanto desde la implementación tradicional de AI hasta llegar a los agentes, que es lo que tocaría en el siguiente punto. No sé si hay alguna duda o comentario por ahí. Es el momento. Pregunten. No hay pregunta tonta. Aquí estamos todos aprendiendo. No, continúa, lo estás haciendo. Ok, Genial, no hay pregunta. muy bien, listo. Entonces, un poquito de la evolución. Hemos partido de que tradicionalmente teníamos un proceso, digamos que teníamos buscábamos hacer la automatización de procesos y teníamos un workflow donde creábamos, y podríamos decir, un RPA para primero automatizar algún proceso, luego salió por allá por 2019 el Power Virtual Agents, que era poder crear un robotito desde Power Platform, porque tradicionalmente estaba los agentes que podíamos indexar, pero necesitaban un skill bastante elevado para poder programarlo. Y con Power Virtual Agents, tú ya solo conectabas un SharePoint o una base de datos indexada y podíamos hacer las preguntas. Y era tal cual como crear nuestro primer robot, poder hacer una automatización de procesos, que son como los dos casos de uso que regularmente se abordan con AI. Luego pasamos a integrar los procesos de Machine Learning dentro de las aplicaciones. Y entonces, creábamos un modelo de Machine Learning en Python, o bueno, en R, que luego lo disponibilizábamos a través de un API que mandaba a ejecutar ese notebook de R para poder devolver un score. Y era un proceso que tardaba, no sé, 1 hora en devolver el score. Regularmente se utiliza bastante en bancos para hacer el análisis de fraudes. Y entonces devolvía un score si un reclamo de seguro estaba fraudulento o si una operación de tarjeta de crédito pudiera ser fraudulenta. Y era donde hacíamos esa validación. O poder hacer predicciones de ventas si corríamos un modelo. De hecho, en el curso de Machine Learning que doy me preguntaba un estudiante, oye, pero es lo mismo correr el modelo, por ejemplo, de Monte Carlo que puedo correr en Excel, lo mismo que un modelo Machine Learning. La verdad es que sí.
La única diferencia es el set de datos que vas a tener, porque en Excel vas a tener la limitante de tus recursos de cómputo y solo vas a obtener una respuesta sobre esos datos, mientras que si corres y entrenas un modelo en, no sé, en Databricks, en Fabric, sobre Iceberg, eh, ahí tú puedes tener teras de información sobre los cuales entrenar tu modelo, que puedas tener muchísimas más variables y que te pueda generar una mejor predicción, una clasificación de clientes. Y que luego disponibilizas a través de un API. Y ese API te lo puede dar tanto Fabric como Databricks para que tú lo consumas. De hecho, esta fue una implementación que hicimos con un cliente en Costa Rica no hace mucho, hace un mes y medio quizá, donde tienen un modelo de fraudes que hoy en 5 segundos devuelve el score y se integra como un proceso dentro de la aplicación que ellos tienen para la creación de casos de seguros. Entonces, ya integrábamos los modelos supervisados de Machine Learning para poder hacer estas clasificaciones y era como, wow, entonces ya tengo por un lado un agente que puede responder preguntas sobre una base de datos indexada, sobre un modelo de conocimiento que ya poseo, puedo hacer ejecuciones y validaciones en tiempo real o en casi tiempo real con un modelo de Machine Learning, genial. Y luego llegamos, y digamos, esto era pues bastante estático, no era que generáramos nuevo texto. Era aquí, nosotros hacíamos un Q&A, aquí generamos nuevos valores, pero valores que podemos predecir basado en modelos estadísticos. Y luego llegamos a la inteligencia artificial generativa, en donde a partir de un prompt llega la consulta a este modelo fundacional y podemos generar nuevo texto, nuevas imágenes, nuevos videos, ya basados en este conocimiento que tiene. ¿Y qué es lo que hace por detrás? Se crean los tokens y predice cuáles pueden ser los tokens o cuáles pueden ser los vectores, cuáles van a ser los píxeles para las nuevas imágenes o videos que se van a generar. Y esto nos va a dar una creación nueva. Y por ello es que se llama generativo, porque hace esa creación nueva basado en los patrones que él ha encontrado. Técnicamente, ¿qué sucede detrás? Va y valida las variables dentro de la red neuronal convulsionada y entonces hace las proyecciones hacia adelante de los tokens y dice qué va a salir, pero digamos que en forma muy sencilla, él predice y un compañero lo conceptualizó bien, aunque feo, pero bien, en que ahora escupimos palabras, escupimos tokens a partir del LLM, pero es básicamente poder generar esas predicciones. O sea, tanto las predicciones que hacíamos del modelo de Machine Learning antes, hoy esas predicciones se convierten en texto nuevo, en imagen nueva, en video nuevo. Y ahí es donde partíamos con inteligencia artificial generativa, que fue, digamos que su boom lo empezamos a ver con el lanzamiento de ChatGPT con el modelo GPT 3.5. Y ahora nos estamos moviendo hacia la derecha en donde tenemos ya los agentes, en donde están especializados, tenemos la data, actúan y hacen las integraciones con los diferentes sistemas, hacen la reflexión entre la data y vuelven a validar dentro de sí, entraría el agente validador que vimos dentro de los patrones hace un momento, y cuando ya llega y hace esa reflexión o ese razonamiento, genera la respuesta. Puesto en palabras, yo hago ingreso un prompt, lo envía hacia la función de orquestación, él entiende que yo le estoy preguntando sobre unos datos de cliente, hace la validación, convierte mi texto hacia un comando SQL, ejecuta el comando SQL, devuelve la data por ejemplo, si le pedí cuáles fueron los top 10 clientes basados en revenue de los últimos 5 años. Entonces él va y crea un select top 10 name from clientes, inner join sales, where sales sea
sea mayor, sales between los últimos 5 años, o sea, de enero 2020 a marzo 2025, having count y el promedio, having average mayor a X número. Entonces, él transformó y creó ese query SQL y luego él devuelve ese dataset, se lo recibe el modelo razona, hace la reflexión y nos lo transforma a un modo visual en el que nosotros podamos entender y nos va a escribir. Estos son los 10 clientes más grandes de los últimos 5 años según el revenue que has tenido. Y nos devolverá, puede ser una tabla o nos devolverá una lista, según el prompt que nosotros hayamos ingresado. Eso es lo que ahora nos está ayudando el tema de los agentes, poder transformar esa data y poder hacer esas consultas en donde está la información. Yendo un poquito más al detalle de cómo funciona un agente, básicamente, aquí estaba como lo del cuáles son los 3 agentes de ventas por producto, por un X producto en el año 2023. Él descompone la consulta, luego va y hace la ruta hacia el query, hacia el SQL. Entonces hace la consulta sobre el SQL y también ve cuáles son los perfiles de los agentes en los documentos y luego lo regresa hacia el agente supervisor para generar el resumen y finalmente nos da la respuesta contextualizada en texto por medio del agente de ventas en el prompt. Y ya nos la muestra pues en una forma que es más amigable al leerla para algunas personas. Digo, hay otros que todavía se sienten muchísimo más cómodos en verlos en Excel, en verlos en un reporte, pues está también súper bien, pero hay veces en la que queremos verla como la respuesta muy rápido y le podemos ver en texto o en una matriz que nos lo pueda crear el LLM, también es súper válido. Y hasta aquí pareciera que estamos hablando de lo mismo entre el RAG y el agente, con la única diferencia que el agente puede escribir código SQL. Entonces, pensando en ello, hice esta tablita en donde el RAG es buscar, recuperar y generar información. El agente también busca y genera información, pero va más de manera autónoma. En el RAG es solo hace solo va, busca y genera y se lo pasa al LLM para que él lo razone. El agente puede hacer ese razonamiento. El RAG va solo basado en los datos externos y aquí ya hace una combinación de objetivos. En el caso de los ejemplos típicos de implementación es poder tener robots, agentes de software personalizados para cada una de las funciones específicas, mientras que el RAG regularmente está centrado más a chatbots, a sistemas de soporte o a sistemas de auditoría en donde yo quiero analizar patrones dentro de algunos archivos o dentro de una base de datos y entonces es más solo consulta y respuesta. Y bueno, el nivel de autonomía estaba como medio abajo y en el de la Yentic alto porque así como pasa con mi aplicación, que a veces se rompe básicamente la función que va hacia al index, en este caso, yo solo, si se rompe un agente, no me descompone toda la orquestación, sino que básicamente yo puedo venir y redesplegar solo un agente y todos los demás pueden seguir funcionando sin ningún problema. Es como tener digamos que la alta disponibilidad para diferentes servicios y entonces nos puede servir súper bien el agente porque tenemos sus tareas de forma específica. Pauso aquí de nuevo. Voy a ver si ya se desplegó. No sé si hay alguna duda. Este finalizó. Cristian, yo creo que el tema de agentes también involucra otro tipo de herramientas, ¿no? O sea, entiendo que, o sea, no solamente para el tema creo que como se explicó en el tema de generación de queries a un sistema SQL, ¿verdad? Entiendo que también pudiese ser
no sé, o sea, que interactúe con, por ejemplo, el operator de OpenAI, ¿no? Que interactúa con el browser, con un browser, el mismo Deep Research que hace un tema de navegación para generar información, no sé, o sea, Correcto. De hecho, gracias por mencionarlo, José, porque me acabas de recordar de algo que agrega valor para poderlo explicar aquí. Y, y a partir de la semana pasada he estado trabajando en una prueba de concepto en donde necesitamos que haya un agente, o bueno, haya un bot detrás de WhatsApp en el que pueda contestar preguntas. Preguntas en donde están las sucursales de esta empresa, en donde pueden encontrarlos, cuáles son sus horarios de servicio, pero luego que pueda tomar pedidos, que pueda hacer seguimiento de la ruta y finalmente, si hay algo que estos otros agentes no han sabido responder, que lo traslade y lo escale hacia un agente humano. Y ahí estamos hablando de 4 a 5 agentes, en donde el primero va a ir a leer sobre la base de conocimiento en dónde están las sucursales y las direcciones con sus horarios de servicio. El segundo era consulta de productos de venta y entonces poder dar listado de los productos de venta. El tercero, crear pedidos. Entonces, si dice que yo quiero crear pedido, ok, ¿cuál es su usuario? ¿Tiene usted usuario registrado? ¿Cuántos productos de qué tipo va a solicitar? Y hace la creación de ese pedido en el CRM, que luego generará una alerta para que otro vendedor pueda atender y validar que la información está correcta. O bien hacer el seguimiento del pedido si ya está despachado, cuál es el número de pedido, que se autentique el usuario, que valide en la base de datos si efectivamente ese pedido es el correcto, cuál es el último estado en el CRM de ese pedido. Y finalmente, escalarlo hacia la plataforma de llamadas de los agentes telefónicos para poder resolver dudas. Y entonces estamos haciendo esa integración con múltiples APIs, con múltiples plataformas, tal cual como tú decías. No se centra solo en una, sino que cada quien tiene ese conocimiento particular. Y bueno, en el tema dentro de la agenda que había presentado al inicio, decía que ahorita era un hands-on, ¿no? Entonces, déjame ver si este amigo que había mostrado me responde. Vamos a indexar vamos a indexar mi documento del carro que te digo. Entonces, si se recuerdan de la arquitectura, hubo un elemento que no mencioné, perdón, y es un storage account. El data ingestion del RAG normal va a ir a leer sobre un storage account y él lo que va a hacer es hacer ese chunking de la información que va a encontrar. Entonces, yo puedo venir aquí al storage account en la carpeta Documents. Porque esto pasa mucho. Hay unas políticas internas de Microsoft que cada X tiempo, usualmente eran 3 días, ahora parece que está más seguido. Cada 3 días corría la validación de políticas em, y básicamente bloquea el acceso anónimo de hacia los storage accounts. Entonces tenía aquí está. Tengo que son 12.2 megas, son 110 páginas, si no recuerdo mal. Entonces lo subo.
Listo, ya se cargó. Entonces, ahora voy hacia hacia el índice. Y en el índice tenemos varios componentes. De primero está el índice, que es la base de datos vectorial. Aquí yo puedo hacer las preguntas. Por ejemplo, tenía ahí, si vieron, había un documento que se llamaba ya querellas. Entonces yo puedo preguntar cómo se crea, cómo crear una querella. Y entonces él me va a decir manual de erradicación, cuál es el URL de la función que hizo el chunking. Y aquí están los contenidos en los vectores donde encontró las palabras que se relacionan a lo que yo acabo de consultarle. Y luego estos vectores pues va a ir o va a dar hacia este manual y el storage account y todo el tema para poder devolverme el documento. La otra parte importante que hace es que yo tengo un skill set. Este skill set es el que hace ese particionamiento de los archivos. Entonces, tengo un indexer. El indexer lo que hace es orquestar ese proceso. Él va, ejecuta el skill set, que en realidad va y ejecuta la función data ingestion. La función data ingestion está configurada para ir a leer hacia el storage account todos los documentos que hayan, digamos, en la carpeta document para luego indexarlas. Voy a correrlo ahora y podemos ver el funcionamiento de la función, cómo va haciendo el chunking de la data. Aquí. Vamos a ver si lo logramos ver aún. A ver. Vamos aquí de vuelta. Search. Quiero ver si el indexer sigue corriendo. Sí, ya está. Ya está corriendo. Y aquí va. Él ya está haciendo aquí el particionamiento de los datos. Y digo, ahorita dice too many requests. Él ya los está enviando hacia el OpenAI. Y esto es porque tengo dentro de OpenAI, hasta este momento no había mostrado nada de OpenAI. ¿Eh? Eso tiene que rate limit. Exactamente. Tengo el rate limit del OpenAI. Entonces, yo puedo venir aquí y en tiempo real ampliarle cuántos tokens puedo tener para el embedding El y APS para el processing. por defecto el APS cada cuánto tiene un batch para hacer los documentos o hay que hacerlo manual. Tú dices para aquí la función. Para el tema de chunking. Él tiene uno por defecto y luego valida cuántos, perdón, valida cuántos tiene el modelo. Y entonces luego espera al minuto, porque son por minuto finalmente. Me cambiaron esto. Son por minuto. Aquí están. Tengo 40,000 tokens por minuto. Entonces, cuando él recibe la respuesta de que me consumí los 40,000 tokens, él se queda esperando un minuto y luego sigue intentando. Le voy a subir ahorita todo el throughput que tengo. Mejor lo dejo aquí en 155K. No tengo disponibilidad. Déjeme bajarle a 124. Igual. Tengo otro de... sí. Déjame ver, creo que es en este. Voy a bajar este al mínimo. ¿Está? A ver, que tengo aquí varios despliegues y...
¿Cuál fue el que tengo aquí? El que termina HSHG. Ah, no, este sí es el que yo tenía. Entonces a este es el que le tengo que quitar. Deployments. Chat, edit. También estaba en 40K. Voy a poner a 1K. ¿No? Change capacidad. Pero no estoy cambiando. Ah, ya sé qué está haciendo aquí. Model version. ¿Cuál era la que tenía? A ver. Esta. 20, 11, 20, 24. Ya había el error que dice es que no puedo cambiar la versión del modelo ni los tokens por minuto al mismo tiempo. Y es porque sale aquí. Entonces lo voy a regresar a este. Y aquí. Y ahora sí voy al otro. Edit. La versión era igual, el 1120. Y aquí sí ya le amplío a 208. Listo. Y ahora sí la función, el chunking, ya no debería estar dando ese mensaje. Sí, aquí lleva 5 minutos. Y según la cantidad de, pues al final la cantidad de tokens que tengas va a depender también qué tan rápido, primero, qué tan rápido vamos a ingestar la data y segundo, qué tan rápido vaya a responder el chat. Aquí ya, bueno, aquí ya tenía el too many. Tardando un poquito. Cuando devuelve el 429 es que hay too many requests. HSHG. Reach limit 1248. Vamos a ver. Igual creo que ya habrá creado algo. Vamos a... No, todavía no. Todavía no tengo aquí ningún documento. Como para poderle hacer preguntas al chat sobre el vehículo. ¿Sí? Yo no sé igual si hay alguna otra duda sobre el despliegue, el modelo, los agentes, conceptos. José, José, que es el que ha estado más activo. No, bueno, la única consulta que tengo es que tú dijiste que cuando estabas haciendo el despliegue con el tema de C++, no sé si eso es algo que dará siempre solamente en el ambiente tuyo. Dijiste que tuviste que correr unos comandos que no Sí. sé, post deployment, no sé si eso de repente
lo pudieras compartir por si acaso que quisiéramos tratar de hacerlo. Sí, aquí, mira, el C++, este es de mi máquina y es porque, como digo, hoy estaba peleando con el equipo que desarrolla el acelerador y una compañera me dijo, sí, yo llevo igual una semana frustrada con eso y lo que hizo fue desinstaló por completo el Visual Studio y el Visual Studio Code y cuando los instaló nuevecitos, este error ya se fue porque ya como que se actualizó en las variables de ambiente del Windows, que ya estaba actualizado el C++ 14 y se quitó y funcionó el resto súper bien. Si no, ahorita yo lo que tendría que hacer es ir a esta carpeta y hay aquí, no, no está, no. Tendría que bajar, perdón. A ver. Ya sé en cuál te voy a mostrar. En esta, que fue la que no desplegué, que solo hice el clone y el compilado. No, no está. No está. Ya me lo había hecho como para el despliegue. ¿Vea Dojo fue? No. ¿O fue Dojo Panamá? Dojo Panamá. Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí en el ingestion, en scripts, están el post deploy. Y el post deploy lo que va a hacer son 3 comandos, básicamente. Crea o lee las variables de ambiente que ya están dentro de todo el despliegue anterior. Manda a ejecutar el requirements, que es como para poder tener todo el tema del ambiente de Python. Exacto. Y luego manda a desplegar el 0.py que está ahí. A ver, si quieres lo vemos aquí. Ay, no lo veo. ¿Dónde está el Python? Pero dentro de este 0.py, aquí está. El 0.py lo que tiene es la creación. Me lo abrí aquí en otro lado, pero lo que tiene es la creación de estos índices y el resto el indexer. Lo que acabo de mostrar del tema de la arquitectura en el ingestion, esto es lo que lo despliega. Ese post deployment. Tal cual ese PowerShell. Pero está en si no te O sea, aparece en la carpeta. si se ejecuta bien, lo ejecuta solo, ¿no? Pero... Correcto, correcto. Y de hecho vas a ver aquí que te sale, digo, no se detiene aquí en que deployó el servicio, sino que te saldría aquí un mensaje de executing post deployment scripts. Y va, empieza a tirarte ahí como la listita de lo que va ejecutando. Pues sí, tal cual aquí ya con ese. El 0.py es el que hace como toda la magia, digamos, que es este. Si ves aquí se autentica al search para crear en orden de creación, para ir a crear el data source, el skill set, el index, el index, el data source, el skill set y el indexer. Tal cual el indexer lo que hace es unir todo. ¿De dónde va a tomar los datos? ¿Quién es el que lo va a particionar? ¿Y en qué índice lo va a depositar? A ver si igual lo podemos ver por acá en el JSON. Pero es, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el data source? ¿Cuál es el skill set que va a ir a ejecutar? Y cuál es el índice en donde se va a almacenar. Es como bien sencillo. Y es parte de lo que se ejecuta con este 0.py. ¿Qué? Vamos a ver si esto... Te está dejando mal él. Sí,
Va lento. Ah, ya vi. Solo le subí a uno y el que me lo está poniendo lento es otro. Ahorita le abrimos el grifo. Ahora creo que sí va a ir. Pero me acabo de dar cuenta cuando... ¿Y dónde estaba? Aquí, en el embedding. Ya estaba en el embeddings. Suele tardar ahí unos segunditos en refrescarse, pero ya. Cristian, una pregunta. Sí, Alex. Cuando ofrecen un agentic, ¿lo ofrecen como para hacer sistemas más inteligentes o un chatbot más inteligente o un IBR más inteligente? ¿O es algo más a la hora de ofrecérselo a los clientes, ya sea banca u otro sector? Buena pregunta. Fíjate que no sé ahorita de cómo respondértelo, de qué es, pero sí el qué no es. Digamos, no lo ofrecemos o no decimos, te voy a ofrecer algo que es más inteligente, pero sí algo que es más eficiente, podría ser la palabra correcta, porque va a manejar de mejor forma las peticiones o va a manejar de mejor, se va a adaptar a un agente, digamos que una AI que se va a adaptar a las diferentes soluciones. Ok. Sí. Un ejemplo con un sector, por favor. ¿Cómo? Un ejemplo con un sector específico. Ah, bueno, voy a hacer como el que hice hace un momentito, el de este de retail, en donde se va a crear un chatbot en donde va a responder a través de WhatsApp y va a poder servir para decir en dónde están las sucursales, em, en dónde, perdón, dónde están las sucursales, cuáles son sus horarios de servicio, que luego si el cliente quiere hacer un pedido, que tome el pedido, luego que haga el seguimiento de la ruta o finalmente que lo escale a un agente telefónico. Ok, gracias. No hay de qué. Digo, otro puede ser que sustituyas los últimos tres y pueda ser para financiero, en donde consulte las agencias, las ubicaciones y horario de las agencias. Si quieres luego consultar tus saldos, si quieres hacer una transferencia o quieres comunicarte con un operador. A ver, quiero ver si ya indexó algo para poderle preguntar. Vamos a ver el índice. No, todavía no hay nada. Se me está dejando en mal el OpenAI. Y eso que ahorita sí ya le subí al máximo. Text embedding, sí. Muy grande el documento para ahorita. Bueno, pero me va a servir para mostrar un ejemplo.
En el caso de un rack, cuando no tenemos los datos, nos va a responder algo como lo siguiente. Que sería diferente a si yo fuese hoy a, no sé, digamos Copilot del web. Es que no tengo ahorita abierto ningún otro más que el Copilot web, pero por ejemplo así. Y aquí me devuelve esta información que está basada en ficha técnica o detalles o que son las lámparas, que son como datos que tengo que recabo de web. Como en este tengo un rack que está centrado o que está delimitado hacia los datos que tengo indexados, dice que no tiene información y por lo tanto no puede responder. Pensando en el agente que de los dos ejemplos que te acabo de describir, Alexander, si es, por ejemplo, que preguntan, alguien curioso y llega, oye, ¿cuál es el cliente que tiene el pedido más grande? Si no está autenticado, pudiera responder, lo siento, no puedo responder la pregunta porque no tengo contexto suficiente. O llega si quieres hacerle la pregunta al banco, ¿cuál es la transferencia más grande que ha hecho un cliente? Te respondería de la misma forma porque tú lo puedes restringir. Primero, que el usuario esté autenticado y segundo, tú dentro de la configuración de los modelos puedes poner ciertas reglas que pueda o no pueda contestar. Entonces puede ser ese tipo de información, o perdón, ese tipo de filtrado que puedes aplicar aquí. Versus en el otro que queda un poquito más abierto y en muchos casos puede alucinar a tratar de inventarse cosas para poder responder. Ay, no. Le di cerrar a la ventana, déjenme. Ahí va. Siguen 7. Ah, dice que falló. Ok. Ah, bueno. Fue más un timeout. Voy a volver a correrlo. Darle un reset al índice. Y le voy a dar una nueva corrida. Creo que ahorita sí debería correr más rápido. Esto aquí va. La. Ok, está haciendo el chunking. Y ahora ya terminó el chunking. Están los... no, bueno, no quiso terminar el índice para poder mostrar la prueba. Le mandé un documento muy grande para ahora. Pero bueno, no sé. Yo justo con esto, pues básicamente terminaba la presentación.
Entonces no sé si tienen alguna otra duda o algo con lo que quisieran que cerráramos. Hacer los demos en vivo son emocionantes para el que lo ve, porque el que lo está ejecutando es un estrés constante porque siempre algo puede fallar, siempre algo puede suceder. Y gracias por tomarte el atrevimiento de hacer el demo en vivo. Yo a veces también me tomo ese atrevimiento. De hecho, yo agradecido 100% contigo por tomarte tu tiempo y compartir con nosotros un poco de tu conocimiento y nuevamente esperamos verte por allí. Te preguntaré para algún otro tema y hablemos de otro tema Sí, acá en la comunidad. Y estábamos hablando antes de iniciar sesión, viendo cómo hacemos para traer cómo traerte para algún evento por acá, por la comunidad de Pollo. ahí vamos cuadrando, vamos cuadrando. Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, nuevamente quiero darte las gracias por habernos acompañado y le hacemos un pequeño recordatorio a los miembros de la comunidad de el 29 de marzo vamos a estar en el Global AI Bootcamp, primera vez que participo en el Global AI Bootcamp. Entonces ya estamos, aparecemos en el mapa. El link se lo compartimos por allí. Ahorita no se vayan, les vuelvo a compartir todos los enlaces. Y estaremos hablando, ya lo publicamos hace unos minutos, en la próxima sesión del próximo Meetup estaremos hablando de automatización de renovación de certificado de Let's Script. Te me fuiste por ahí, pero algunas palabras, Cristian, vuelve a encender tu cámara ahí. Aquí estoy. Y nada, algunas palabras. Si queremos stalkearte por redes sociales, cuéntanos un poco de dónde podemos encontrar. Toma en Meetup está tu LinkedIn, entonces aquellos que no. Sí, no, justo ahí por LinkedIn me pueden escribir ahí. Si no contesto rápido, por lo menos no pasarán 2 días antes de que yo conteste, pero por ahí voy siempre viendo y me dicen que hablamos ahí en la comunidad y listo, ahí pongo todavía más atención. Pero sí, ahí pueden enviarme cualquier duda de AI, digo, ¿cuáles son mis áreas favoritas? AI, Machine Learning, Fabric, Data, Data SQL, por ejemplo, y con mucho gusto. Bien, por ahí hablaremos de Fabric y Databricks. De esos quiero aprender. Te traemos. Dale, con mucho gusto. Nuevamente, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos que nos acompañaron y vieron todo el proceso. Y estamos en contacto. Síganos de nuevo por Meetup. Por ahí estamos publicando constantemente. Muchas gracias a todos y buenas noches. Ay, muy interesante, gracias.